Bien, buenas, bienvenidos a esta nueva sesión de Bot Gratis 12. En esta oportunidad vamos a presentar otro bot. Es un bot que algorítmicamente está bien diseñado, tiene inteligencia algorítmica y es un bot esperado mucho en el canal. Todos me han escrito que lance este bot y bueno, creo que ya está preparado el bot como para que ustedes puedan probarlo y testearlo, ¿no? En esta oportunidad estamos hablando del bot de Kardashian. Y Kardashian pues es un bot que se comporta de forma muy estable y eso es una de las cosas que más admiro de este bot. Eh, en lo particular pues Kardashian tiene diferentes formas de entradas y bueno, más o menos voy a ir explicando cómo va funcionando Kardashian y cómo va a funcionar sus algoritmos, ¿no? Lo primero que tengo que decir es que Kardashian tiene tres niveles de análisis. Tiene niveles de análisis de tendencia. Analiza la tendencia por medio de canales como ya muchos bots de Forex o bots de cualquier de otro mercado poseen. Analiza los soportes y la resistencia. O sea, trata de que si todo se da en la operación a nivel de los rebotes, pues también lo sabe aprovechar muy bien. También tiene fuerza de vela, que eso es importante. Él trata de operar a favor de la tendencia siempre. Siempre opera a favor de la tendencia. Si hay una tendencia bajista, él va a estar operando a la baja siempre. O sea, no va en contra de la tendencia y eso pues es una de las reglas que muchos, en este caso, personas que trabajan con Forex o trabajan con binarias saben que ir en contra de la tendencia puede ser perjudicial. Bueno, en este caso Kardashian trabaja a favor de la tendencia y eso tenemos que tomarlo en cuenta también, ¿no? Otra de las cosas que evidentemente me perfeccionó completamente este bot, que lo hizo necesariamente un bot algorítmicamente inteligente, fue los transportes de EMA, lo que nos dictó nuestro amigo William Zapata. Bueno, esto ahora lo tiene este bot. Y bueno, vamos a tratar de ir perfeccionando bot o ir diseñando bot con transporte de EMA, que realmente les invito a que vean en el canal de YouTube y en el canal de Telegram están los enlaces para ver el video de los transportes de EMA y para que sepan cómo es. Realmente a mí me cambió la forma de ver el mercado por medio de esa teoría y creo que la teoría es bastante efectiva. Es una de las teorías más efectivas que he conseguido dentro de los mercados. Y pues yo sencillamente les recomiendo que vayan y vean, hay dos videos sobre ello y los videos realmente van a aprender mucho. Y bueno, nuestro amigo Wilson Zapata explica desde prácticamente cero cómo se hace y cómo lo pueden hacer incluso ustedes para su operativa en Forex o su operativa en opciones binarias. ¿Ok? Entonces, este bot en particular pues ya lo tiene incorporado, es totalmente automática, hace los transportes de EMA de forma automática. Y bueno, ¿en qué consiste? Bueno, que si las gemas se alinean tal como nos dice el video de William Zapata, y si la tendencia respeta los canales, si los cruces de EMA se dan, de las gemas transportadas se dan como nos explica el video, y aparte de eso va en bajada, pues él va a operar a la baja. Tiene operaciones a 15 segundos. Eso lo podemos cambiar. Y bueno, vamos a ir a transformar poco a poco lo que es, en este caso, lo que es Kardashian. ¿Okay? Entonces tenemos el mercado. Como esto tiene una tendencia bajista, la vemos, aunque si llegase a romper este lugar que está acá, seguramente va a ir al alza. Pero bueno, el bot no estaría operando en esas circunstancias porque no se alinean todas las indicaciones que tiene. ¿Okay? Seguramente esta bajada que está acá la aprovechó muy bien y allí es donde el bot
trabaja bien cuando viene en una tendencia o en sus defectos cuando vienen rebotes de soportes de resistencia o zonas de rebotes o zonas de resistencia. Por otro lado, bueno, vamos a presentar el bot, vamos a cargarlo como siempre. Cartesian lo vamos a tener hoy mismo en el canal de Telegram para que ustedes lo puedan testear. Aquí quiero hacer una pausa. Vamos a entender de que la sesión, las metas para las sesiones que yo he hecho en real son del 20%. Por múltiples factores. Uno de los factores es que yo nada más estoy invirtiendo el mínimo. Y con el mínimo, pues yo estoy buscando un 20% de la cuenta, ¿no? Lo otro que acá tendría que colocar lo que representa mi 20% para que él solo se apague. Y las pérdidas en este caso permitidas, ¿no? Lo vamos a ver, el bot en real, pues normalmente hace 2 pérdidas consecutivas, por lo que representa una cuenta de $3, pero en una oportunidad me hizo 3, entonces lo que representa una cuenta de $6 para poderlo operar, ¿no? Yo no soy partícipe de los bots que son completamente autónomos, pero este en particular lo he dejado corriendo por 10 horas, 12 horas en real y no ha hecho nada fuera de lo común. Y créanme que han llegado ciclos de precios en Binary y los otros bots que he tenido a prueba pues se vienen abajo mientras que este se mantiene. Y esto realmente me ha dejado sorprendido y espero que bueno, que a ustedes también le pueda funcionar esa circunstancia. Ya sabemos que nada más nos vamos a meter con lo que queremos ganar en la sesión. Recomiendo que sea el 20. Yo lo he hecho en real, es solo con el 20. Los que estamos dispuestos a perder, que sean por favor 3, 4 pérdidas permitidas. ¿Ok? O sea, no lo ha hecho, pero no quiere decir que no vaya a ser 4 pérdidas consecutivas. Entonces tome la previsión de ponerle un stop de 4 pérdidas permitidas de acuerdo a lo que usted vaya a invertir. En este caso, si yo estoy invirtiendo esta cantidad, 4 pérdidas representarían cerca de $12. Entonces yo colocaría acá $12 de stop, porque ya no permitiría que me hiciera una quinta pérdida. Entonces, si trabajo con esta cantidad, pero si usted trabaja de $1, $2 porque quiere ganar un poco más de dinero, ya eso es libre criterio y ya tendría que hacer la proyección. ¿Ok? Seguimos. Esto está programado para que sean a 15 segundos. Yo creo que no es necesario que usted se meta con nada más. Lo que sí les voy a enseñar y acá les voy a mostrar es que yo todos estos días he probado nada más con el índice de volatilidad 100. Y de hecho, ahorita le voy a mostrar la operativa en real donde trabajo con el índice de volatilidad 100. Pero no pensé por estar muy confiado en que el bot estaba bastante estable. No confié en que en otro índice pues fuera mejor. Entonces, yo lo que voy a hacer es que le voy a enseñar cómo pueden ustedes cambiar los índices para que lo prueben en todos los índices, porque a mí no me dio tiempo de probarlo en los demás índices, pero sí hay que tomar algunas consideraciones que ya se las voy a decir. Bien, antes de mostrar la operativa en real, le voy a mostrar cómo cambiar acá, ¿no? Si usted va a cambiar de índice, vamos a suponer que sea el índice de volatilidad 25. Fíjense que acá están los índices. O incluso vámonos con el índice de volatilidad 10, que tampoco lo he probado. Y si usted le da play acá, lo más seguro, voy a borrar esta operativa. Qué pena. Aquí hay una operativa del bot. Fíjense lo que iba ganando. Es muy bueno, es muy estable, pero voy a borrarla para efecto de este ejemplo que voy a mostrar. Fíjense que él arranca Kardashian aparentemente todo muy normal, pero fíjense de este lado que está acá, del lado derecho inferior. Dice número de tick permitido, dice que los tick van de 1, a ver, creo que dice que de 1 a 10, pero eso tienen que cambiar ustedes. Si cambian el mercado, aquí dice del 1 al 10 los tips permitidos. Si cambian de mercado y ustedes cuando lo cambien, ustedes necesariamente tienen que hacer un cambio al bot. ¿Dónde lo hacen?
de dos formas. Uno, le dan acá un clic y le dan clic derecho a esta parte donde dice Define Trade Option. Le dan acá clic derecho y le dan donde dice expandir bloque. ¿Ok? Y le sale, se le expande y le sale este recuadro. Y usted acá donde dice tips lo va a cambiar por segundos. ¿Ok? Y una vez que haya hecho eso, usted le da clic derecho nuevamente y le dice collapse block. Entonces, usted colapsa el blog. Listo. Esos son los pasos que usted debe seguir cada vez que cambie de mercado para probar. ¿Ok? Yo no voy a subir al canal una versión de cada uno de los mercados porque créanme que no lo he probado todos. Entonces, probé el de 75, no me gustó, pero no he probado los otros. Entonces, aunque ahorita lo tengo a prueba y se lo voy a mostrar. Entonces, de esa forma es que se cambia los mercados. ¿Ok? Voy a volverlo a repetir y qué pena, pero es necesario, o bueno, o mejor, le damos acá, le damos el mercado que queremos seleccionar, le damos acá, clic derecho, expandir bloque, y acá está ticks predeterminado, pero usted le va a colocar segundos. Y listo. Después le vuelve a dar otra vez clic derecho, le dice collapse block. Y listo. Es de esta forma. Tiene que seguir esos pasos para que pueda arrancar. Después le damos play, él arranca acá, se presenta y no debería salir, debería empezar a salir el mensaje de que está trabajando. ¿Ok? Estamos buscando la mejor entrada posible y esto le va a salir cada 5 segundos, pero el bot, como les digo, no abre a lo loco ninguna operación hasta que no analice todo y que coincidan las condiciones que yo le puse para que pueda operar. ¿Ok? Esto, pues, evidentemente va a tardar que abra entrada porque no sabemos si el mercado está aquí cuando veamos el mercado, tenemos que ver que el índice de volatilidad 10, ahí se ve claramente que está en el índice de volatilidad 10. Y bueno, vemos que es un mercado que está aparentemente es bajista, pero si este mercado llega a romper esta zona que está acá, y sobre todo si rompe la zona que está acá de soporte, él va a seguir haciendo operaciones a la baja. ¿Ok? De esta forma se cambia. Vamos a dejarlo allí corriendo, ojalá ya abra operaciones para que veamos cómo lo hace, ¿no? Les voy a mostrar entonces los otros mercados que tengo. Yo no sabía bueno, que Kardashian me podría funcionar mejor en otro tipo de mercado porque estaba realmente en conformidad con el mercado de volatilidad 100. Pero fíjense este mercado. Lleva 12 ganadas, 5 perdidas y solamente perdió 2 consecutivas, ¿no? Y ya ha generado esta cantidad de dinero. Mientras que con el índice de volatilidad 100 solamente me genera, no sé, 40, 50 operaciones por 24 horas o 80 operaciones cada 24 horas. Acá comencé y lo activé exactamente a las 1:15, o sea que lleva más o menos casi 3 horas, perdón, operando y ya lleva 17 operaciones en 3 horas y ya lleva generado $11 en 3 horas invirtiendo $1 y evidentemente se necesitaría acá una cuenta de cerca de $10, pero ya pasó del 100% de la cuenta. Esto es una buena noticia para todos porque podemos probar este índice. Yo no lo he operado en real. Yo no lo he dejado corriendo por 48, 72 horas corridas. Pero usted sí lo puede hacer. Y de hecho yo lo voy a dejar acá corriendo por, no sé, 2 días, 3 días corriendo, a ver qué tal nos va y si algún ciclo de precio de binary lo rompe. Porque es probable que nos sirva para hacer scalping y que rápidamente nosotros busquemos, no sé, 5 o 10 dólares y listo, salgamos del mercado, ¿no? Pero no sabemos si dejándolo corriendo por mucho tiempo, pues el ciclo de precio lo puede romper. Hasta ahora no lo ha roto desde la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde, que es hora colombiana. Entonces, yo lo que le aconsejaría que lo pruebe por lo menos 72 horas. ¿Ok? Este es el índice de volatilidad 25, que es el que mejor resultado me ha dado el día de hoy cuando decidí probarlo en otros mercados. Yo voy a lanzar Kardashian porque me lo han pedido tanto, ¿no? Pero lo ideal es que yo también lo pruebe en otros mercados. Ya no queda responsabilidad mía, pues usted lo va a probar en otros mercados. Yo lo voy a dejar acá. Estoy feliz con este resultado.
Fíjense, 12 ganadas, 5 perdidas, $11 generados. Y nada más perdió 2 veces seguidas, una sola vez, ¿no? Y bueno, el retorno es del 95% de la inversión y eso no ocurre con IQ Option o no ocurre, bueno, rara vez ocurre o no ocurre con otro mercado, ¿no? Yo creo que el retorno es muy bueno. Bien, cerramos acá, no, vámonos para otros mercados. Este mercado apenas lo abrí no hace mucho. Este es el mercado de volatilidad 50 que no lo había probado y no ha aperturado ninguna operación. Usted también lo puede probar en ese mercado. Y este mercado, que es un mercado de índice de volatilidad 75, fíjense que no se comporta extraño porque es igual, pierde 2, pero genera menos entradas. Fíjense que este tiene 11, pero este tiene 15, creo, 17. Entonces genera menos entradas en el índice de volatilidad 75. Por lo menos a esta hora, o por lo menos quien está generando mayores entradas, en este caso es el índice de volatilidad 25, ¿no? Y no se comporta extraño, como por eso se lo muestro, porque no se comporta extraño. El índice de volatilidad 50 pues no ha aperturado nada y el de 75 no me gustó. Entonces, no, ustedes lo pueden probar también. Avanzamos. Bien, vámonos con la operativa en real. Esta operativa en real, fíjense que eh, tiene 29 operaciones. Y de esas 29 operaciones, le estoy hablando que comenzó a las 7 de la mañana, hora Colombia, y hasta ahora pues ya son las 4. Y evidentemente ha generado esta cantidad de pérdidas y ganadas. Solamente ha generado 2 pérdidas continuas y lo recupera en la tercera. Y yo lo he trabajado por 3 días así. Lo he trabajado por 3 días así, bueno, buscando a ver por lo menos $5 diario, ¿no? Entonces, creo que el bot se comporta de forma bastante estable. Y bueno, le estoy mostrando que es que son operativas en reales. Y evidentemente también da resultados. Acá está el historial. Y bueno, comenzó desde las 7 de la mañana y ya son las 4 de la tarde y la última operación la hizo hace media hora, no ha abierto más operaciones. Creo que con 3 operaciones más que gane, listo, se cierra, porque eso es lo que le dije, que buscara $5 nada más, invirtiendo el mínimo, para ver cómo se comportaba. Siguiendo, y ya para hablar de algo más técnico, a ver, tenemos estas operativas por acá y vamos a ver si nos muestra el gráfico. Tenemos el índice de volatilidad 75 y fíjense que lo que nos ha estado haciendo, ¿no? Pero bueno, yo me quedo con el índice de volatilidad, el índice de volatilidad 25, que lo voy a seguir probando. Yo voy a estar respondiendo en el canal de Telegram todo lo que ustedes quieran preguntarme sobre este bot. Lo voy a estar posteando por el canal de Telegram para que ustedes lo tengan a disposición completamente gratis. Y además lo pueden testear todas las veces que quieran. Yo siempre recomiendo que sean por lo menos 15 días de testeo. También recomiendo de que lo testeen. Bueno, pueden tener una ventana abierta con el bot corriendo 24 horas del día para ver su comportamiento. Pueden tener otra ventana donde nada más ustedes van a probar como si estuviesen probando el bot en una operativa. Yo no he dejado corriendo el bot en real en las noches, por ejemplo, solamente en el día. Y entonces, aunque en las noches pues no se ha comportado extraño tampoco, ¿no? Pero bueno, cada quien tiene su forma de operar. Y como no necesita mi presencia, no necesita estar viendo el análisis porque el análisis lo hace él completamente. Entonces yo dejo entonces que el bot corra. Lo activo en la mañana y que corra solo. Yo no lo veo más hasta que él cierre solo cuando yo le llegue hasta la meta. Entonces pueden tener una ventana con este bot corriendo 24/7 para que ustedes sepan cómo se comporta en las noches, cómo se comporta en el día y sepan a qué hora más o menos se pueden activar o no. Ojalá pues podamos ver dónde falla el bot o se presenten
4 o 5 pérdidas continuas, que yo creo que es posible, aunque a mí no me lo ha hecho y en la noche tampoco lo ha hecho. Yo creo que en la noche es donde más podría ser posible, en la madrugada o temprano en la mañana. A veces temprano en la mañana los ciclos llegan. Cuando digo temprano en la mañana me estoy refiriendo de 7 a 9 de la mañana. Entonces llegan, hora de Colombia, llegan entonces esos ciclos fuertes y en real, activándolo a las 7 de la mañana, pues ha podido soportar esos ciclos, ¿no? Aunque una vez en real me aperturó dos pérdidas consecutivas y a lo que fui a ver, pues evidentemente estaba el ciclo con los otros pots. Entonces, igual a la tercera la recuperó y continuó su tendencia normal. Creo que si puede soportar los ciclos, entonces podría ser un bot que duraría mucho. Sin embargo, yo a recomendación les voy a decir, uno, que vayan nada más por el 20% de su cuenta y activen el bot. Dos, no lo activen en la noche, actívenlo solo para probar, porque no sé, pues, tal vez por la mala experiencia que uno observa en las noches. Y bueno, y tres, que sigan el plan de trading que está en el canal, vayan por el 20%, si quieren aplican interés compuesto tal como lo dice el video, pero no sean, por así decirlo, codiciosos a tratar de ir con, no sé, $20 y por $120 en un día. Eso no es recomendable para nadie. Y yo siempre se lo digo y se lo voy a decir una y otra vez, ¿ok? Bueno, estoy a disposición también para diseñar bots y de estrategias que ustedes puedan tener, de manera que podamos entonces darle a la comunidad ese bot completamente gratis. Bien, por ahora vamos a dejar este video hasta acá. Espero que Kardashian le sea de utilidad a todos y espero que Kardashian pueda levantar cuentas de lo que en este caso tienen cuentas muy bajas y que, bueno, en algún momento sabemos que vamos a conseguir el bot con inteligencia artificial para que todos podamos ser beneficiados con ello. ¿Ok? Bueno, les deseo entonces éxitos y ánimo, ¿no? Recuerden que esto es para probar en cuenta demo y por favor sean bastante precavidos.